Es una realidad. Todos los días muchos de nosotros tomamos decisiones que desde cierto punto de vista no son racionales. Una escuela de economía les diría que no estamos tomando en cuenta los precios y tomamos acciones y tomamos decisiones que muchas veces van en contra incluso con esta racionalidad. Por eso es tan importante el Premio Nobel de Economía de este año, 2017, en el cual se establece que Richard Thaler establece esta vinculación entre psicología y economía y nos da una noción de que somos individuos más complejos, que para tomar decisiones no nos gusta pensar mucho algunas acciones y otras las tomamos solo en ciertas circunstancias. Este aporte nos permitirá entender cómo podemos construir políticas públicas para transformar conductas no deseadas. El consumo de bebidas, la corrupción misma, la idea de fumar o tomar acciones que son realmente muy costosas en términos económicos. Cómo comprender estas decisiones es parte de la nueva visión de economía y psicología que hoy hablaremos en el Estudio México Social. La psicología y la economía son ciencias que en materia de administración pública debieran mantener una relación muy estrecha en nuestra sociedad. De acuerdo con académicos galardonados con el Premio Nobel de Economía, como Richard Thaler y Daniel Kahneman, la economía tradicional ha generado la rama de la economía conductual, la cual estudia los procesos del comportamiento humano a través de la toma de decisiones económicas. La Universidad de Princeton también expresa que la economía conductual, además de implementar los métodos y modelos científicos de la psicología, recurre a otras ciencias sociales como la sociología y la antropología para estudiar las implicaciones de la interacción humana y la habilidad cognitiva en la conducta económica de las personas. Esto difiere de la corriente de la economía neoclásica, la cual da por hecho que todos los individuos actúan con base en una estricta racionalidad y ello determina sus decisiones económicas. Por su parte, la economía conductual estudia las anomalías e irracionalidades que son naturales del comportamiento humano y sus efectos en las acciones económicas. La economía del comportamiento considera que las personas no siempre toman decisiones acertadas en un complejo sistema económico. Bajo estas consideraciones, múltiples gobiernos han adoptado este enfoque para articular políticas públicas que mejoren la vida de la población. Para economistas como Thaler, la aplicación de la economía del comportamiento en la vida social consiste en impulsar situaciones que ayuden a que las personas tomen mejores decisiones en su vida cotidiana. Por ejemplo, en países como Singapur se ha implementado un sistema de ahorro obligatorio, a través del cual parte de las ganancias laborales de las personas son retenidas automáticamente. Los resultados han mostrado que 80% de los ciudadanos de dicho país no cancelan el sistema de ahorro. Otro caso de política pública en Estados Unidos demostró que si en los centros comerciales la comida poco saludable se coloca más lejos de la vista de las personas, estas consumen alimentos sanos en un rango mayor al 25%. El análisis de la conducta en los hechos económicos es una herramienta muy útil, no solo para entender cómo funciona la economía, sino principalmente para proponer soluciones a grandes problemas sociales como la educación, la desigualdad, la salud pública, las adicciones, los accidentes, los índices de criminalidad, el pago de impuestos y la corrupción. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en otro programa de México Social. Durante siglos, yo diría, uno de los grandes temas de quien estudia lo social, de quien propone política pública, del que trata de entender cómo actuamos los individuos es exactamente eso. ¿Qué define la conducta de cada uno de nosotros? ¿Cómo se puede comprender, entender, explicar, modelar, dirían algunos? Por eso me da mucho gusto tener hoy en el Estudio de México Social al doctor Raimundo Campos, investigador de Colmex, que has hecho un enorme estudio de muchos años sobre esta compleja pregunta de poder entender el comportamiento de los sujetos, de los individuos. Y en ese sentido me gustaría, más allá de que en la coyuntura, hoy se vuelve un tema, digamos, totalmente, digamos, público por el anuncio del Premio Nobel a un experto que ha hecho su tesis o sus libros sobre psicología y economía, la parte conductual de los individuos. Me gustaría que nos entremos con esta parte. ¿Por qué es tan difícil comprender, entender, describir
cómo nos comportamos los individuos. O sea, ¿por qué ese ha sido un tema recurrente, permanente y sigue siendo una de las grandes preguntas? ¿Por qué actuamos como actuamos? Y muchas gracias, Raimundo, por estar en México Social. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Es una pregunta muy interesante la que haces y muy, muy relevante, ¿no? Cómo se comportan los individuos. Y los científicos sociales hemos tratado de entender esto para poder realizar, al menos en economía y de mi parte, para poder, del entendimiento del comportamiento humano nos lleva a poder pensar en qué tipo de políticas públicas podríamos implementar de tal manera que estos individuos tengan un mejor nivel de vida, ¿no? Entonces, el comportamiento humano es sumamente complicado porque cada individuo es diferente, cada individuo, cada persona es diferente. Entonces, tenemos que tomar generalizaciones para entender cómo se comportan las personas en promedio, ¿no? Y esto ha crecido mucho recientemente, principalmente por el acceso a datos e información que antes no teníamos. Hace 50 años la economía realizaba teorías y asumía cosas. Y asumía cosas porque simplemente no era posible comprobar las teorías con los datos existentes, con la información existente. Ahora cada vez tenemos más información, más acceso de datos y con ese acceso de datos también podemos probar ciertas teorías de forma empírica. En ese sentido, ¿qué hemos asumido de los individuos? La economía, por una situación que algún día haremos un programa sobre esto, se convirtió en la ciencia predominante. Todo se analiza, se piensa, se explica, digamos, desde la economía que llaman neoclásica, ¿no? Y ha tenido tal poder, digamos, en términos de la batalla por las ideas, en términos de ser predominante. Desde la visión económica, ¿cuál es el tipo de individuo que ante el enorme desafío de no tener datos o no tener elementos se ha asumido que existía? ¿Cómo podrías describir a este individuo que la economía y por tanto muchas otras áreas de las ciencias sociales asumían que los individuos eran? ¿Cómo lo escribirías? Lo que le decimos en economía o como enseñamos tradicionalmente a los alumnos que van ingresando, se dice, bueno, las personas van a ser completamente racionales, van a ser egoístas, aunque esto no necesariamente debemos de pensar que son así. Y racionales, ¿qué significa? Que van a tomar las mejores decisiones y que pueden procesar toda la información que tienen al respecto. Entonces la pregunta en el centro está, ¿cómo tomamos decisiones los individuos? O sea, ¿cuáles son nuestros procesos mentales para tomar una decisión, digamos, en todos los ámbitos de la vida, no nada más, digamos, cuando estamos en lo público? Y en ese sentido, esa es la pregunta, o sea, ¿cómo los individuos toman decisiones racionales, ¿sí? Y se asume esta idea de que todos tenemos información suficiente o completa, ¿sí? Y todos en su momento, algo que los economistas, y me gustaría mucho que nos llevaras, decimos, ¿no? Todos buscamos maximizar nuestro beneficio, nuestra utilidad. Asumimos eso como la parte predominante, ¿así es? Así es, sí, definitivamente. La parte predominante es, yo me preocupo por mi bienestar, nada más. Individual, personal, aunque esto no necesariamente debería ser así, pero en la mayoría de los casos pero digamos, que es desde el pensamiento económico neoliberal, neoclásico, se asume que todos los individuos buscan sobre todo maximizar su bienestar individual. Así es, independientemente de los otros, solo el mío. El contexto no importa, esto es muy importante. El contexto no importa en qué situación esté. O sea, no importa, digamos, si eres urbano, rural, para hablar de territorio, no importa si tu contexto es el de... Si te dicen, o sea, si tú quieres comprar, por ejemplo, que la publicidad no importa, o sea, que si tú quieres comprar un producto, tú te vas a preocupar por el precio y tú vas a ver cuánto dinero tienes y ver si lo puedes comprar, pero estas influencias externas no influyen en tu comportamiento. Y es una parte, digamos, central, o sea, se asume que el principal referente de una decisión es el precio. Así es. El precio y la utilidad, beneficio marginal que tendría uno, digamos, lo que consigues con ese precio. El precio es el gran transportador de esta racionalidad. Así es. Lo único que afecta para cambiar conducta son aspectos monetarios. Nada más. Precio, cuánto dinero tengo. Otras cuestiones que no implican dinero no cambiarían tu conducta. Bueno, y esto ha sido un pensamiento predominante y poderosamente influyente, yo diría, de los
70s o los 80s a la fecha. Así es. Y en ese sentido se siente hasta sorpresivo que algo que apela al sentido común hoy haya sido, creo que desde el año 2000, empieza a surgir esta corriente de economistas o de otras áreas que plantean exactamente lo que no se consideraba. Así es. ¿Cómo ubicas digamos, surgimiento de una serie de intelectuales de la sociedad, de la economía? O sea, ¿cuándo surge este planteamiento y cómo logra empezar a influir en que sí hay que considerar contexto, sí hay que considerar entornos individuales y la enorme prevalencia de un libro que tú has escrito, que es enormemente importante y relevante, que está publicado por Colmex, Fondo de Cultura. Fondo de Cultura Económica y otro por el Colegio de México. Y por el Colegio de México se llama Economía y Psicología. ¿Cuándo empieza la psicología a empezar a influir al pensamiento económico? O sea, definitivamente aquí el ganador previo a Richard Thaler es Daniel Kahneman, que ganó el premio Nobel en 2002. Y la mayoría de las contribuciones de Daniel Kahneman se hizo con Amos Tversky, pero por así decirlo, el padre de economía y psicología sería considerado como Daniel Kahneman, y con sus contribuciones a finales de los 70s y en los 80s, que ponen un factor muy relevante es el contexto económico. A él le sorprendía mucho que los economistas no tomamos en cuenta el contexto económico. Y él decía, no, tenemos que tomar el contexto. Una persona puede tomar una decisión diferente dependiendo del contexto en que se encuentre. Y el cerebro puede pensar un contexto, puede ver una cosa dependiendo de un contexto y puede ver otra dependiendo de otro contexto. Así estamos entrenados. Es lo que él llama el sistema automático de nuestro cerebro, el sistema 1 o el sistema 2, que es lento. Y generalmente nosotros como humanos reaccionamos a varias cosas rápidamente y tomamos decisiones de forma rápida. Y estas decisiones también implican a la economía. Entonces, déjame regresar a la parte, digamos, el pensamiento tiene dos, digamos, se puede esquematizar en dos grandes formas de pensar. Uno es el automático. Así es. O sea, ¿cómo describirías este pensamiento automático? Que es el reactivo. O sea, es el que tomamos la decisión rápidamente sin pensar. Y tal vez sea más fácil explicar el sistema más lento de nuestro cerebro, que es cuando, por ejemplo, hacemos operaciones matemáticas. O sea, tenemos que pensar analíticamente cuál es la respuesta a ciertos aspectos. Entonces, a diferencia del automático, está un pensamiento, digamos, más lento, que pondera otros elementos. El automático sería, digamos, el inerciado, el que reaccionamos de una manera por costumbre, así es. O digamos, déjame ponerlo así, porque implica el menor esfuerzo. Así es, o sea, totalmente. ¿no? O sea, simplemente, déjame decirlo de una manera que es esquemática. Actuamos y pareciera que no pensamos esa acción. Así es. Surge de una manera espontánea, natural, sin una reflexión. Déjame un corte y regresamos porque la importancia es si es ese pensamiento automático, espontáneo, que no realmente toma en cuenta ni precios ni contexto. ¿Qué pasa cuando se toman decisiones, digamos, económicas, ¿no? Esa es la pregunta, o sea... Importantísima. ¿no? Vamos a un corte y regresamos porque comprender cómo tomamos decisiones y cómo este pensamiento único que se ha llamado pensamiento en el cual construidos de la economía neoclásica, llamada también neoliberal, asumía individuos que tenían una racionalidad unívoca. En función del precio, de la información, tomaban siempre la mejor decisión, maximizando su bienestar. Y hoy, una gran corriente, un gran esfuerzo de economistas que usan la psicología para mostrar que es más complejo que lo que se asumía. Y eso puede explicar por qué muchas veces muchas decisiones, desde la economía, desde esa economía positiva, se consideran no muy racionales, cuando los precios debían definir otro tipo de conducta y esta no sucede. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta enorme importancia que tiene esta nueva manera de pensar a los sujetos, a los individuos, y sobre todo cómo puede esto ayudar a construir políticas públicas. Y déjame decirlo en términos más específicos. La política pública siempre busca inducir comportamientos deseados, que preserven la salud, que logren mantener el bienestar no solo individual, sino colectivo. Pero muchas veces no hacemos esas acciones. La pregunta es ¿por qué?
Y esa es la pregunta que se hacen investigadores como Raimundo Campos. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la enorme importancia que tiene el Premio Nobel de Economía que se acaba de anunciar. Ha puesto, digamos, en una visibilidad mayor un enorme esfuerzo que están haciendo muchos investigadores sociales sobre cómo comprender el comportamiento de los sujetos y cómo poner en tensión que esta idea de individuos que somos tan racionales que siempre con simplemente el precio que nos da la oferta y demanda, podemos identificar, o más bien tomar una decisión, una conducta, y todo el nuevo aporte que nos da investigadores como Thaler, el premio Nobel de este año, es que es más complejo que esto. Y nos referías al pensamiento automático, que hacemos sin reflexionar, que platicamos en el corte, que cuando uno recibe o cuando uno ve el rendimiento de el apoyo o el aporte que hace uno para el retiro, pues uno no toma la decisión en función de ver quién cobra más o qué banco o Afore da mejor rendimiento. Uno queda inerciado. Así es. ¿Cómo se explicaría eso? O sea, esto es dirían los economistas, un comportamiento muy irracional. Tienes los datos, quién cobra más comisiones, tienes los datos, quién da más rendimientos, y aún así ni tomas la decisión de moverte y tampoco tienes esa noción de que voy a ahorrar para el futuro. O sea, simplemente estamos y algún día voltearemos y nos damos cuenta de que tomamos una decisión muy irracional. ¿Ese es el pensamiento automático? ¿Esa es la manera que...? Así es. El pensamiento automático es inercial y es un buen ejemplo el que mencionas porque es precisamente cómo creció todo este campo de forma tan acelerada en los últimos 20, 25 años. Para un economista tradicional neoclásico, lo que acabas de decir, esto es inconsistente porque si yo tengo la información de quién cobra más comisión, quién tiene más rendimientos, yo tomo la mejor decisión para ahorrar. Sí. Y dado que yo sé aproximadamente cuánto voy a vivir, yo debería de estar ahorrando el día de hoy todo lo adecuado para tener una pensión digna y vivir de forma en la que mis preferencias crean que es lo más conveniente. Y entonces, si queríamos un gobierno, quería aumentar el ahorro, pues tenía que dar un subsidio. Decirle a los ahorradores, pues ¿saben qué? Por ahorrar $1 yo te voy a dar 10% más o 20% más. El problema de un subsidio es que es muy caro. O sea, Sí, claro. financiar a todo el país ahorro para el retiro es muy caro. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y estos fueron los grandes descubrimientos y el empuje del premio Nobel Richard Thaler es, bueno, ¿qué pasa si vamos a utilizar el sistema automático de las personas y la inercia y vamos a decirles, cuando empiecen a trabajar, cuánto tú vas a ahorrar 3%? ¿Sí? Decirles automáticamente que van a ahorrar 3%. O sea, no ponerlo a una decisión racional o no racional, simplemente que quede establecido que quien abre una cuenta de ahorro para el retiro, queda fijado un porcentaje ya por ley y se mantiene. Si no hay ninguna reacción, pues, o sea, y eso, ese fue el experimento. Exacto. Lo que cambió fue que a unas personas les dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a estar en 3%, y a otros les dijeron, ¿cuánto quieres ahorrar? 1%, 2%, 3%. Y pasó lo que acabas de decir. Pues las que tenían 0%, pues dijeron, pues probablemente pensaron, pues mañana me cambio, o después hablo por teléfono, y mañana fue pasado mañana, y mañana ¿O qué flojera pensar? Simplemente hacer ese cálculo mental, detenerse a pensar, es el 1%, ¿eso cuánto significa mi ingreso, de mi salario? ¿Cómo lo haré? ¿Tengo que llamar por teléfono? Así es. Entonces, ahora, déjame poner un asunto. Estos investigadores hicieron algo que también en la economía más, digamos, tradicional es inédito, creo yo. O sea, hacer una experimentación. Porque los economistas no hacen experimentos con los individuos, los economistas de términos neoclásicos, o sea, ellos sí. O sea, pusieron un grupo, imagino, y lo compararon con otro grupo.
Así es. Muchas veces sucede de forma natural. En este caso, por ejemplo, una empresa o empresas cambiaron sus políticas de ahorro. Dijeron, pues ahora vas a ahorrar 3% y puedes compararlo con los que estaban trabajando antes, que estaban en el otro, que estaban ahorrando el 0%. Entonces tú puedes comparar a las personas dentro de la misma empresa, trabajadores dentro de la misma empresa, unos con una tasa de ahorro al inicio que les dijeron que esto debían de ahorrar. Y ves los patrones de ahorro 2, 3 años después y ves que son muy diferentes. Y esto no es consistente con el modelo tradicional de los individuos van a tomar la mejor decisión siempre. Y en este experimento lo que se vio es de que no, las decisiones son diferentes porque depende del contexto, de la inercia. Y en ese sentido deja ponerlo en términos lo más neutro, es insuficiente el que te manden un formato de una carta bien diseñada, donde un recuadro tenga las tasas de interés, en otro recuadro, en otro color, tenga quién te cobra más o menos. Eso es insuficiente porque el individuo desde el pensamiento automático no se detiene, simplemente te lo platico como una experiencia personal. Ves que es tu reporte sobre el rendimiento de tu ahorro para el retiro, que en mi caso tengo en el ISSSTE, y simplemente lo veo y no hago mayor mención, simplemente lo desecho, no me detengo. Y no solo eso. En economía tradicional dirían que más opciones es mejor porque tienes más información y el individuo siempre puede procesar más información. Y aquí el problema es que mientras más información, sobre todo en otros estudios, en otros países del mundo, es que, mayor información de fondos del retiro, lo que va a hacer es que el individuo tiene ciertas capacidades cognitivas, no va a poder procesar toda esta información y se va a ir por la salida más fácil, que es decir, la que me den o la de menos riesgo, la que me evite pensar. Exacto. La que me evite hacer un esfuerzo, de racionalizar una decisión, o sea, tratar que eso sea automático o simplemente que se dé. Ahora, otro ejemplo es uno de los temas sociales más graves, la obesidad. O sea, ¿por qué los individuos están dispuestos a comprar un producto que tiene un precio más alto y además que les hemos informado que tiene más azúcar, más contenido, y no discrimina? Eso también va contra una idea de un individuo racional que simplemente por el precio discrimina. Así es. No, pues el problema de la obesidad es un caso muy importante para los economistas tradicionales neoclásicos. Esto es el poder del individuo. Si el individuo desea consumir productos con alto contenido calórico, es su decisión. Pero lo que dice la economía y psicología es de que tal vez podemos utilizar otras herramientas para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. ¿Cómo? A ver, llévanos a ese ejemplo, porque es la economía, digamos, tradicional. Diría, bueno, el individuo tiene la libertad de discriminar y, bueno, si tiene el ingreso y el precio, aún el sobreprecio que puede tener este producto y lo compra, es totalmente racional esa decisión, aunque no es un comportamiento deseado. Y en ese sentido, ¿qué elementos se pueden poner para que es un asunto que sostienes muy fuerte en la introducción de tu libro, en términos de que no es un ataque al pensamiento neoclásico, es una manera de complementarlo. Lo subrayas varias veces en términos de que estás convencido de que para ciertos aspectos esta racionalidad es impositiva, incluso conveniente. Sí. Y en ese sentido, no es un ataque a ese pensamiento neoclásico, es una manera de complementarlo. Pero bueno, ya entraremos a esa parte, pero sí me interesa subrayarlo desde el principio. Entonces, dinos cómo, en la experimentación que han hecho, ¿qué otros elementos se puede poner alrededor del precio para que el individuo tome la decisión no racional en términos de precio, en términos de su salud? Así es, esto es muy importante. O sea, hay vamos a discutir dos cosas. Una es la parte de impuestos. Claramente en economía justificamos un impuesto por el costo externo que le da a la sociedad. Entonces, el caso de la obesidad es el caso de gastos en salud. Pero hay otra justificación que daría economía y psicología, que es vamos a poner un impuesto más alto, no solo para ayudar a los gastos en salud, sino para ayudar a las personas a tomar la decisión correcta, a ayudarte en el futuro a que estés en mejor salud. Entonces, es una justificación totalmente diferente a la que se utilizaba anteriormente. Entonces, ahora también vamos a utilizar impuestos para ayudarte a tomar la mejor decisión y que
tú en el futuro estés contento con la decisión que tomaste en el pasado. Entonces, esa es una, ¿no? El otro aspecto no tiene que ver con aspectos monetarios, sino con normas sociales. O sea, lo que se ha visto es, dependiendo del contexto en el que estés, tú tomas una decisión. Entonces, hay efectos multiplicadores de comportamiento en salud que observas. Por ejemplo, la obesidad que tenemos en nuestro país está focalizada en ciertas regiones. O sea, no es un proceso que sea uniforme en todo el país. Sí. Y entonces, es posible que si yo veo a más personas con esta conducta, yo voy a imitar esa conducta, porque los seres humanos somos así, queremos imitar la conducta que vemos en el promedio de las otras personas. Entonces, si surge cierto nicho con un problema, llamémoslo obesidad, es posible que ese aspecto se vaya a multiplicar a otras personas en ese mismo núcleo. Deja ponerlo así, si vivimos en un contexto en que el promedio es que todos sean obesos y sobrepeso, eso, digamos, genera esta percepción de aceptación social que no es un tema, digamos, de rechazo, discriminación, y se naturaliza. Así es. Con lo cual, aún la propaganda de come frutas y verduras y mídete y muévete, pues en el contexto todos somos así, y eso de alguna manera fortalece esta decisión no racional en términos de salud de ser, estar en tu peso. Eso es el contexto social. O sea, en la medida que estemos rodeados de ese contexto, pues fortalece una decisión de mantenerse dentro del contexto. Entonces, en términos de política pública, habría que buscar contextos deseados que fortalezcan la noción de precio, o bueno, más bien la racionalidad de un precio muy alto. Déjame un corte y regresamos, porque en este caso hay dos ejemplos. El tema de me gustaría que sobre eso exploráramos, las bebidas, los refrescos, el cigarro. Se ha usado como argumento, yo diría que hasta suficiente, que en la medida que se imponen impuestos más altos a los cigarros, a las bebidas azucaradas, incluso al alcohol, se podría, digamos, reducir la demanda. Desde esa perspectiva de economía y psicología, no es suficiente. Así es. Déjame ir a un corte y regresamos para seguir hablando de esta realidad. ¿Cómo podemos, desde la política pública, asumir que no basta simplemente el tema del precio? Influye el contexto, influye entender esta manera automática como pensamos, tratando de hacer el menor esfuerzo. Pero déjame adelantar. Pero yo tengo la impresión que el mercado, los privados, tienen muy claro esto. Y han buscado, no sé si con empaquetamiento, con ciertas lógicas de mercadotecnia, pues te llevan a que, entras a un súper, a una tienda, y pasas por una serie de productos antes de llegar al producto más deseado. Y de alguna manera están induciendo que los veas y los compres. Yo tengo la impresión que, digamos, el mercado privado sí ha usado esta técnica psicológica de economía. Y parece que el contraste es por qué lo público, el gubernamental no lo realiza. Esa sería un poco la pregunta, o sea, ¿por qué hemos tardado tanto en incorporar esto? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de economía y psicología, la enorme importancia de comprender quiénes somos, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y cómo fortalecemos una política pública que se ve rebasada ante los problemas de obesidad. Y déjame adelantar uno, la corrupción. Así es. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de economía y psicología, la enorme realidad que enfrenta la política pública, la política gubernamental, mejor dicho, para poder inducir comportamientos deseados. Y hay varias experiencias. Me gustaría tu comentario en tres, de una manera muy puntual. Una es, se nos ha dicho que si incrementamos el impuesto a los cigarros, se reduciría. Y lo que vemos, las estadísticas que nos dice es que los jóvenes fuman cada vez de una manera más temprana, y nadie cumple la norma, digamos, en términos de no vender a menores de 18 años, se venden en las calles cigarros como por única pieza. El otro tema tiene que ver con las bebidas, los refrescos. Bueno, muchos hemos insistido que hay que poner un precio más alto con impuestos e inducir el consumo de agua. Habrá toda la discusión si hay agua disponible, ¿verdad?, etcétera. Pero bueno, esos son dos temas que están ahí. Con la otra, parece ser que mientras en la
política gubernamental no logra integrar estos aspectos conductuales. Seguimos siendo principalmente individuos que nos gusta no pensar, tomar decisiones y decimos, bueno, eso lo mejor que sea lo de siempre. Yo quiero tomar decisiones en esto y esto puede ser más que, digamos, suficiente o más que demasiado demandante. Por eso dejamos que las decisiones normales sigan su curso. En este caso, tu apreciación del efecto de impuesto, el incremento en precios en refrescos y tabaco, ¿le falta esta otra argumentación? Sí, por supuesto. O sea, antes los economistas pensábamos que solo aspectos monetarios podían cambiar la conducta. Ahora, desde los últimos años ha habido todo un cambio en que no solo debemos de utilizar aspectos monetarios para cambiar conducta, sino también aspectos sociales o normas sociales. Y un poco lo comentábamos antes, es cómo se comportan las otras personas, o sea, cómo cambiamos lo que piensan las personas de cómo se comportan los demás. Y entonces aquí la publicidad gubernamental, lo que pasa en la televisión, los noticieros, los programas de televisión, lo que pasa en las calles va a afectar cómo me comporto yo. Y entonces, si podemos cambiar la norma social de, bueno, en lugar de vamos a tomar refresco, vamos a tomar esta otra bebida, ¿no? Agua o algún jugo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar conducta? No únicamente con aspectos monetarios, un impuesto. Un impuesto es posible que cambie conducta en cierta medida, pero va a ser insuficiente efectivamente si no la complementamos con otro tipo de políticas que nos ayuden a cambiar la norma social. Y es lo mismo con en refrescos, en tabaco, es un muy buen ejemplo, porque la mayoría de las personas te dice, sí, yo pienso dejar el cigarro en 5 o 10 años, pero vas y entrevistas 5 o 10 años después y ves que te vuelven a decir lo mismo. O sea, la mayoría de las personas no cumple lo que se propuso 5 años antes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente sobreestima que su creencia de que va a dejar el cigarro, pero eso no sucede. Entonces, los impuestos van a ayudar, pero tenemos que también cambiar la norma social de cómo se comportan los demás. Y entonces, por ejemplo, la política de no fumar dentro de lugares cerrados ha ayudado definitivamente a que las personas asuman que esto puede ser que no sea bien visto, que a lo mejor tienen que pedir permiso, que antes hace 15 años no sucedía, y eso va cambiando la conducta de nuevas generaciones. Pero son cambios lentos y se tiene que dar en conjunto ambos, la parte monetaria y la parte de normas sociales. Si no se da la parte de normas sociales a la vez, los cambios en conducta puede que sean Sí, el menores. tema del cumplido de la norma, que ese es otro tema. La norma puede estar, pero si no se cumple, y eso nos lleva a un tema que es, en el caso mexicano, un tema que duele, el tema de la corrupción. Diría bajo un pensamiento económico que a la corrupción hay que poner las penas y poner castigos más altos, y con eso sería suficiente. O ante delitos muy graves poner penas muy altas, muy largas, cadena perpetua, y eso es suficiente para disuadir el comportamiento. Y lo que sabemos es que no. Así es. Eso no sería suficiente. suficiente. Desde el punto de vista de economía y psicología, ¿cómo poder, digamos, ensayar o de incorporar a la política pública elementos que no saltemos de esta racionalidad, que, digamos, que sean automáticos? O sea, se me vino a la mente el tema del cinturón del coche, que se volvió algo automático. Nos ponemos, y aunque hay penas, realmente se ha vuelto algo positivo, deseado. No alcanzo a comprender cómo se logró ese cambio, y tiene que ver con un elemento que pones en tu libro, el tema de la pérdida. Parece que a los seres humanos no nos gusta perder, no nos gusta incluso hacer ese pensamiento a futuro, que vamos a perder años de vida saludable, dejo usar un término muy de Secretaría de Salud. Este tema de la pérdida, pero a ver si lo puedes relacionar con el tema de corrupción en México. O sea, ¿por qué no es suficiente poner más castigos, más penas para poder resolver el tema de la corrupción?
Es un excelente punto. O sea, los humanos, las personas, nos gusta el status quo, nos gusta cómo estamos. Entonces, cualquier cosa, cambio, lo podemos considerar como pérdida. Entonces, en un ambiente de corrupción en el que tenemos en México en general, pues quitarlo lo estaremos viendo efectivamente como una pérdida. Y entonces, es mucho más difícil cambiar la conducta cuando vemos que ya está establecido. Si estamos pensando en cuánto le damos pensamos en agente de tránsito, por ejemplo, que nos detiene, pues, o sea, ya es una forma de vida, es difícil cambiar esto porque lo estaría viendo la agente de tránsito como una pérdida. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Es muy complicado, no solo con Déjame ensayar una respuesta. Ahorita estaba pensando que la principal amenaza que genera la corrupción, de que se arregle el agente de tránsito y el conductor, es el tema del tiempo, la pérdida de tiempo. Esto es corralón. Esto si se evitara esa amenaza, el individuo estaría más dispuesto a, deme la multa y yo la pago, pero es la amenaza de perder el tiempo lo que induce este arreglo privado que, bueno, es extensivo en todas partes, ¿no? Tiene que ver con la pérdida del tiempo como elemento más importante en este momento al conductor que dice, ir 2 horas a ir por mi coche, me va a quitar la placa. Ese es el elemento que está coadyuvando a que no se cumpla la norma. Así es, o sea, y eso es precisamente parte de la investigación del Premio Nobel, es cómo podemos cambiar la política pública con pequeños empujones. Pequeños empujones. Un pequeño empujón es el que acabas de decir. O sea, ¿qué pasa si en lugar de que nos pongan una araña en la televisión, nos lleve la grúa al corralón? ¿Qué es lo que pasa si la gente de tránsito tiene ahí la multa y nos dice y tal? O incluso podría ser, ¿sabes qué? Tengo aquí mi terminal y aquí está y aquí sí, con tu tarjeta de crédito pásale de una vez, ¿no? Y pagamos inmediatamente y aquí está ya su recibo, ¿no? Y en ese sentido, déjame preguntar, el Banco Mundial, 2015, hizo un informe sobre economía y psicología. El Premio Nobel 2002, ahora 2015, nos vuelve a reiterar. Mi apreciación es que ha sido muy lento la transformación de política pública. Danos ejemplos, ¿en qué países sí está realmente siendo un tema importante, cotidiano, de revisar las políticas públicas y poner en atención desde un punto de vista muy autocrítico, que no son capaces de prevenir o inducir conductas? ¿Qué pasó de 2015 a la fecha, Banco Mundial? ¿Qué países están realmente incorporando psicología y economía para inducir sus comportamientos deseados? ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? El ejemplo clásico aquí es Inglaterra, o sea, el Reino Unido. Lo que hicieron fue crear una unidad con base en los resultados de Richard Thaler de estudiar el comportamiento humano y qué políticas públicas se pueden implantar. Entonces, por ejemplo, una de las políticas públicas que hicieron es con los pagadores de impuestos. Entonces, aquí en México y en diversas partes del mundo se tiene una fecha límite donde tú tienes que mandar tu declaración anual. En Inglaterra lo que hicieron fue mandar recordatorios. Un recordatorio sencillo por correo electrónico o por mensaje de texto en el celular. Eso ayudó a que se elevara la recaudación. O sea, son cosas muy sencillas. Entonces, tal vez si te mandamos un mensaje al celular de, te conviene ahorrar para tu retiro, y este pequeño mensaje te va a hacer recordar que debes de ahorrar para el retiro y vas a ahorrar para el retiro. Entonces, son pequeños empujones que van a cambiar la conducta y que pueden mejorar el nivel de vida de las personas, definitivamente, y para el gobierno también. O sea, se trata de reconocer, déjame regresar al principio, de que nosotros tenemos una tendencia a este pensamiento automático. O sea, no nos gusta pensar. Y tratamos de restringir el pensamiento lento, reflexivo, que toma en cuenta circunstancias, a cosas muy particulares. Algunas, me imagino, ¿no? La decisión de si tu hijo sale en la noche o se lleva el coche o comes esto y comes lo otro. Y este pensamiento reflexivo, lento, así somos, o sea, es asumir que así somos conductualmente, digamos. Así es. Y no asumir que somos individuos racionales, que todo el tiempo ponderamos toda la información perfecta que nos dan los mercados y tomamos. Es lo que está en el centro. Y este proceso de economía y psicología, siendo Inglaterra, ya tiene evidencia de que está mejorando. Y en ese sentido,
la pregunta es, ¿por qué nosotros en México, yo no tengo ejemplos? ¿Tú tienes algún ejemplo en que se haya transformado o tomado esta información psicológica? ¿O estamos apenas empezando? Yo creo que, o sea, el ejemplo más claro es en las Afores. O sea, las Afores hay una discusión actualmente en donde sí debemos de cambiar la tasa de ahorro, el que está en el default, es decir, el que te da la ley. La ley dice que tú debes de escoger el ahorro y si no escoges te quedas con 0%. Entonces, una forma de utilizar las herramientas de psicología y economía es decir, bueno, ¿sabes qué? Todos deben de ahorrar 3%. Si quieres ahorrar 0%, pues tienes que llamar para que te cambien a 0%, pero el default, el que te vamos a escoger para todo va a ser 3%. O sea, en el fondo lo que proponen los que estudian la economía y la psicología es tratar de poner conductas deseadas de una manera automática. Así es. Para que el individuo no se detenga a pensarlo y tratar de darle una opción automática. Es como este asunto de que si usted no informa, su suscripción va a ser automática, se va a mantener. Ese es un poco el tema, que sería el incorporar a la política pública. Déjame hacer un corte y regresamos, porque me gustaría que nos hicieras esta reflexión de estos premios Nobel, ¿sí? ¿Qué significa en términos de la economía el reconocimiento a Thaler y lo que se hizo en 2002? O sea, ¿cuál sería la lógica que ves atrás de este reconocimiento? ¿Va a transformar de fondo la economía neoclásica, el paradigma, o simplemente es un elemento más? Y me gustaría tu reflexión. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir hablando del enorme desafío que tiene la política pública, los gobiernos, de inducir comportamientos deseados y reconocer que no basta la información racional, que tenemos que tener esta comprensión de lo que somos, sujetos cada vez más complejos, en un mundo de información en el cual simplemente no se vuelven procesos racionales en términos de que tomemos todas estas variables y decidamos la conducta que logra darnos mayor beneficio o bienestar. ¿Por qué está pasando esta inercia en la cual la economía no es suficiente para explicarnos la conducta humana? Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias por acompañarnos aquí al último corte del programa México Social. Estamos hablando de economía y psicología, la enorme dificultad que ha enfrentado la economía, las ciencias sociales, para inducir comportamientos deseados, reconocer que no basta el precio del mercado y aun cuando haya mucha información, somos sujetos muy complejos. Y me decías una manera en el corte muy clara de entenderlo, esta analogía entre el elefante y quien conduce el elefante. O sea, el pensamiento, digamos, automático, inerciado sería... El elefante. O sea, se mueve por sí mismo. Se mueve solo. Y solo cuando va en la dirección equivocada, queremos que haga algo, ya el conductor le dice para dónde, que ese es el sistema lento, analítico. Y esa acción propositiva, realmente con una decisión, es algo que humanamente evitamos. Digo, hay cierta reticencia a no dedicarle ese tipo de decisiones mucho tiempo. Así es. Y en ese contexto, nos has comentado que importa mucho el contexto donde se encuentra este elefante, ¿no? Y cómo se comporta en los otros. Y eso induce mucho. Así es. Induce el comportamiento. En ese sentido, sabiendo todo esto, teniendo la percepción que el mundo de lo privado ha hecho uso y abuso de esto, te pone las revistas más caras al frente, ¿no? Para que a la altura de la mirada, y las más baratas escondidas, y así hay una serie o colores, me puedo imaginar, o el mesero que llega y te dice que el plato del día es el más caro, no el mejor, ¿no? O sea, toda una serie de mercadotecnia que parece que desde lo privado, la psicología del consumidor es un elemento fundamental. Extraña que hasta ahora, gracias al premio Nobel, empieza a permear. Y entonces me gustaría un poco que nos dieras este contexto. O sea, realmente aun cuando, un premio Nobel 2002, un informe mundial, el Banco Mundial sobre psicología y economía y psicología 2015, y solo Inglaterra parece que está tomando estos elementos
pareciera muy lento, parecía que hay esta convicción de que es el mercado, son los precios, es la competencia, lo suficiente. O sea, explícanos este contexto. Bienvenida a esta reflexión del premio Nobel, o sea, o el reconocimiento. O sea, pero ¿por qué es tan lento el proceso de cambio? ¿Por qué? O deja poner positivo. ¿Tú crees que ahora sí va a haber un impulso para incorporar estas variables? ¿Tenemos la capacidad de ensayar con distintos ejercicios para proponer una política gubernamental más completa? Sí, o sea, es un excelente punto. O sea, tal vez la inercia de cómo enseñamos economía, se dan los cambios de forma muy lenta. En Estados Unidos, en Inglaterra, en México, la forma que enseñamos economía va cambiando, o sea, poco a poco. Nos hace falta también capital humano más especializado. O sea, no solo es un problema de los economistas, es un problema de todo el país. O sea, necesitamos capital humano que sepa de estos temas, que pueda enseñarlos en México, que pueda realizar investigación. Entonces, no tenemos tampoco tanta gente en México que esté familiarizado con todos estos temas. En Estados Unidos no todas las escuelas enseñan estos temas. Entonces, el mundo ideal al que me gustaría llegar, y ojalá que en 10 años platiquemos de esto, es que en economía, en el curso tradicional de economía básica que todos los estudiantes llevan, se dé a la par. O sea, no necesitamos un curso específico de psicología y economía, sino que nuestras teorías tradicionales van a incluir verdaderamente cómo se comporta el ser humano. Y eso no está actualmente. Entonces, yo creería que ese es el mundo ideal a donde deberíamos de llegar. Y todavía nos falta mucho. Yo creo que sí va a cambiar en términos de política pública. Esto cada vez va a llamar la atención más de gobiernos y de hacedores de política, porque este tipo de políticas que estamos discutiendo cuestan mucho menos que implementar un subsidio, que implementar un impuesto. Cuestan mucho menos y tal vez tengan mucho mayor impacto en cambio en conducta, ¿sí? En el ahorro para el retiro, tal vez. O sea, dar un impuesto, dar un subsidio a ahorro para el retiro nos cuesta mucho más que decir, pues, ¿saben qué? ¿Qué les parece si todos ahorramos 3%? Lo que me parece que estás haciendo un análisis psicológico, que sabes que los gobiernos tienen aversión a gastar más. Sí. Y como no quieren gastar más, cualquier acción que implique un resultado sin ningún gasto es sumamente atractivo. O sea, el pensamiento automático gubernamental es realizar cosas sin tener mayor presión en las finanzas públicas. Estas medidas pueden ser muy positivas porque implican algunas estrategias de mercadotecnia pública, dejamos usar ese término, no sé si existe, que induzcan el comportamiento sin un gasto mayor. Así es. Y también aquí es muy importante, o sea, que haya disposición del gobierno, pero también de la sociedad a experimentar. O sea, tenemos que saber qué medidas son útiles y cuáles no son útiles, qué cambios podemos implementar que verdaderamente cambien conducta, y a lo mejor hay ciertos cambios que podemos pensar que van a tener mucho impacto, resulta que no tienen impacto. Entonces, tenemos que experimentar y tiene que haber la disposición del gobierno y de la sociedad a experimentar sobre diferentes intervenciones y ver cuál es la mejor. Lo cual es un pensamiento muy desde otra área de conocimiento, porque la economía no hace experimentos con grupos humanos, o sea, es muy raro. Digo, sí creo que la parte privada puede hacer ciertos grupos de enfoque, cuál es el producto que más genera atracción entrando a un entorno, etcétera. Pero lo que tú propones es que los gobiernos se atrevan a hacer este tipo de investigaciones. Así es. O sea, se tienen que atrever a realizar este tipo de investigaciones. La sociedad tiene que estar dispuesta también a aceptar estas investigaciones, en el sentido de que no todas las intervenciones o las ideas que se puedan implementar tal vez sean buenas. A lo mejor algunas no salen muy buenas, otras a lo mejor no son tan buenas. Y tenemos que aceptar eso. Aceptar que no tenemos todos los elementos para poder predecir el comportamiento humano. Así es, porque el comportamiento humano es complejo. Entonces, tal vez pensamos que las personas se van a comportar de cierta forma, pero cuando les presentes algo se van a comportar de otra. Y necesitamos aprender de eso. Y en ese sentido, platícanos del premio Nobel que se acaba de entregar. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene? O sea, ¿por qué
¿Por qué se dio en este caso, en este profesor americano de Chicago? O sea, ¿cuáles son las dimensiones económicas de ¿Cómo lo leen los economistas este premio? Sí, yo creería que un poco de lo que hemos discutido, las contribuciones más importantes es uno del ahorro para el retiro, al menos desde mi punto de vista, el ahorro para el retiro, y el otro el llamado efecto dotación, efecto propiedad, de que es aversión a la pérdida, que cuando tenemos un producto, tenemos un servicio, tenemos algo, lo valoramos mucho más que cuando no lo tenemos. Y entonces no nos gusta perder cosas. Tenemos cierto ingreso fijo. Entonces, si queremos, tal vez en economía neoclásica diríamos vamos a trabajar más por un salario mayor, pero tal vez tenemos un ingreso fijo que no queremos tener un ingreso menor a ese. Y tal vez si llegamos a ese ingreso, pues dejamos de trabajar. Por ejemplo, los taxis o los que manejan en ciertas compañías. Entonces, buscamos cierto objetivo y no nos gusta perder. Entonces, esa es una Las contribuciones de Richard Thaler. Richard Thaler, eso es muy importante. Es una contribución muy importante del efecto propiedad, el efecto dotación conocido. El otro es el aspecto del ahorro para el retiro. Y lo que decía Richard Thaler es, tenemos que tener un sistema de ahorro para el retiro que sea automático. O sea, que evitemos pensar a las personas porque van a tomar decisiones inerciales. Entonces, en lugar de decirles, ten, aquí está tu papelito, llama a este teléfono para aumentar tu tasa de ahorro, mejor vamos a darles un empujoncito y decirles, ahorra 3%. Y aquí es lo complementario con la economía neoclásica. Si yo soy racional y yo no quiero ahorrar 3%, pues yo puedo hablar al teléfono y cambiarme a 0%. Y entonces vamos a darle un empujoncito a las personas para que tomen mejores decisiones para su vida. Entonces, aquí en lugar de decirles 0% y llama para que te cambien al 3%, aquí te decimos 3%, llama por si deseas cambiarte. Así y no solo eso, también podemos poner en un plan automático de si me aumentan mi salario 10%, pues de ese 10% voy a dedicar 1% a mi ahorro. Entonces, yo lo decido el día de hoy y cuando llegue mi incremento de salario en 10 años, pues yo ya no tengo que tomar la decisión en 10 años porque ya la tomé antes. No me pidas que tome decisiones cada vez que recibo el recibo, no me forces a hacer esta racionalidad. Esa es la importancia de este premio Nobel, esa es la importancia del libro Economía y Psicología que el doctor Raimundo Campos tiene ya publicado en el Fondo de Cultura Económica y que introduce sin duda esta dimensión más humana, reconocer que somos muy complejos como seres y nuestra toma de decisiones no depende solo de los precios, sino del contexto, del entorno. Y en el fondo, este reconocimiento que tenemos que aceptar, no nos gusta pensar y tomar decisiones si podemos posponerlas, evitarlas. Esa es una conducta muy humana. Y muchas veces en la política pública asumimos que los sujetos de política pública estamos todo el tiempo haciendo ponderaciones de cuál es lo más conveniente y haciendo sumas y restas y proyecciones. Así no es la vida, diría muchos otros economistas, ¿no? Es como la analogía de Ulises atarse al mástil. O sea, tenemos que darle a las personas ayuda para que sepan de sus problemas y se aten al mástil. Así es, y no estemos asumiendo sujetos que no están dispuestos a estar constantemente cambiando, modificando, porque siempre está el riesgo de pérdida. Muchas gracias, Raimundo, por estar en México Social. Muchas gracias a ustedes. Sin duda, tenemos que incorporar más dimensiones del humano para comprender y sobre todo para inducir comportamientos que eviten problemas tan agudos y graves como es corrupción, como es obesidad, como es todos los temas que tienen que ver con adicciones, en el cual no podemos desde la simple economía neoclásica asumir que todo tiene que ver con precios o castigos. No es suficiente. Gracias, Raimundo, por estar. Gracias a ustedes por acompañarme esta noche. Gracias.